En este punto del orden del día que se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional, informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Señor Orgánico de Organización presidente, Territorial, Autonomía y distinguidos colegas Descentralización. asambleístas, Escuchemos al asambleísta Velasco. antes de referirme al punto central de la sesión, voy a hacer una pequeña reflexión por los acontecimientos que está el país atravesando. A nadie de los que queremos al Ecuador o ecuatorianas y ecuatorianos tenemos la menor intención de que nuestro país se divida, de que se desangre, de que miremos sectores contrapuestos, sino al contrario, debemos todos empujar el mejor esfuerzo, las mejores capacidades para que podamos salir del subdesarrollo, de enfrentar los problemas difíciles en salud, en educación, en generación de empleo, en reconocimiento de derechos. Esa debe ser nuestra tarea de cada uno de nosotros en todos los ámbitos, sin perder de vista el derecho que tenemos a la resistencia, a la protesta social civilizada, con respeto, y lo propio, el Ejecutivo, el Gobierno, administrar el Estado, atendiendo las demandas y los clamores ciudadanos. Debemos todos impulsar mecanismos de diálogo, de reconciliación que demande el Ecuador. Yo creo que ese será el camino idóneo que encontremos para que el día de mañana las generaciones que preceden nuestro camino se sientan por lo menos representados de que se deja allanado una patria en donde los derechos no se conculquen, sino que más bien se respeten. Todos creo que estamos en esta tarea. Yo no veo animadversión absolutamente de nada, sino al contrario, cada uno exigiendo lo que le corresponde y también demandando sensibilidad a las autoridades que tienen que atender el clamor popular. En relación con las reformas que se están hablando en este momento del Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, yo debo felicitar a la Comisión por permitir que se recojan algunas observaciones y sugerencias importantes, como la que hemos escuchado. El COTAD se encargó en su momento, hace varios años atrás, de recopilar normas un poco dispersas de los famosos consejos provinciales, de las alcaldías, de las juntas parroquiales. Hoy está esta normativa concentrada y centralizada. ¿Para qué? Para, sin irrespetar funciones y competencias, concentrar una normativa jurídica que permita a la ciudadanía y a cada uno de los involucrados en la dirección de cada uno de los niveles de gobierno entender sus competencias y sus facultades. Me voy a permitir puntualmente referirme a 3 observaciones o sugerencias para que sean incorporadas con el compromiso de hacerlas llegar puntualmente en forma escrita y que sean respectivamente canalizadas a través de la comisión. En el texto del informe que está siendo sometido a consideración en primer debate, en el artículo 11 se habla de sustituir el inciso cuarto del artículo 130 por el siguiente texto, que con su anuencia, señor presidente, para evitar errores, me voy a permitir dar lectura. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte público de conformidad con la ley, para lo cual podrán suscribir convenios de cooperación interinstitucional con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de su circunscripción para la implementación de ventanillas únicas en las instalaciones de estos últimos. Esto es importante que se considere, toda vez que nuestra propia Constitución, el COTAD, contempla los 3 niveles de gobierno, provinciales, cantonales y parroquiales. Y es bueno que se implementen niveles de desconcentración a efectos de que se brinde un mejor servicio, se acerque el servicio público a la ciudadanía, y qué importante que se tome en cuenta también a los gobiernos parroquiales. Lo importante en esta sugerencia, en esta observación de reforma, es de que se contemple en forma muy clara, para efectos de evitar falsas interpretaciones, el nivel de gobierno al que le corresponderá financiar el funcionamiento de las ventanillas únicas de la que habla esta reforma, porque es conocido que las juntas parroquiales lastimosamente no cuentan con personal técnico, con recursos económicos, con infraestructura
que permita la apertura de estas ventanillas. Por lo tanto, una sugerencia es de que esto debe quedar claro, qué nivel de gobierno asume estos gastos y estas atribuciones para el funcionamiento de estas ventanillas únicas para atender de mejor manera en competencias de tránsito y transporte. En la segunda observación, el artículo 14, que pretende reformar el artículo 137, después del inciso tercero, habla de que la ejecución de las competencias, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán establecer mancomunamientos o convenios de cooperación interinstitucional conforme a los lineamientos determinados por el Consejo Nacional de Competencias y el Ministerio del Ambiente. Esto se refiere fundamentalmente al tema de saneamiento y abastecimiento del servicio de agua potable. Y es importante considerar que los recursos hídricos no nacen ni recorren solamente por una misma circunscripción territorial, llámese provincial o cantonal. Y qué bueno que este tipo de mancomunamientos o mancomunidades, hermanamientos, pretendan precisamente que se abastezcan o se beneficien dos circunscripciones territoriales que estén continuas, y en base a eso se establecerán mecanismos técnicos para una retribución o compensación. Pero hay que considerar aquí la observación que estamos haciendo quienes vivimos en poblaciones fronterizas, con la experiencia que hemos tenido de estar administrando generosamente por encargo popular gobierno municipal. Miramos que también hay cuencas hidrográficas, recursos hídricos que se comparten con, diríamos, con países vecinos. En ese sentido, es importante que se incluya dentro de esta reforma también no solamente el tema de la mancomunidad o del hermanamiento, sino también un tipo de cooperación transfronteriza, que de hecho existe y que debería mencionarse a efectos de que se haya una retribución a dos países que están en igualdad compartiendo, por ejemplo, el tema de corredores turísticos, cuencas y microcuencas hidrográficas, temas de identidad cultural. Esos temas son importantes que también se los incluya. Eso lo tenemos, por ejemplo, en la zona norte, lo vamos a tener en la zona amazónica, en la zona sur, con el Perú, en varias partes, y es importante que este tipo de aspectos sean considerados como cooperación transfronteriza también. Y el último tema muy puntual, dentro del informe se habla del artículo 16 que pretende agregarse a continuación del artículo 359, el artículo 359.1 que dispone de un régimen disciplinario, que los servidores de libre nombramiento y remoción de los gobiernos autónomos descentralizados que incumplieren obligaciones o contravinieren las disposiciones de esta ley, así como las leyes y normativas conexas, incurrirán en responsabilidad administrativa, la cual se sancionará disciplinariamente sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiera originar el mismo hecho. La sanción administrativa se aplicará por orden de gravedad, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Reglamento General. La destitución del el servidor de libre nombramiento y remoción será impuesta por decisión favorable del órgano legislativo. Aquí hay necesidad de que aclaremos. Se sugiere por parte de la Comisión aclarar el contenido del segundo inciso del artículo 359.1 propuesto por las siguientes razones. Porque la Ley Orgánica de Servicio Público, en el primer inciso del artículo 44, establece que el sumario administrativo es el procedimiento administrativo oral y motivado por el cual el Ministerio de Trabajo determinará el cometimiento o no de faltas administrativas graves establecidas en la presente ley por parte de una servidora o un servidor de una institución pública e impondrá la sanción disciplinaria correspondiente. Su procedimiento se normará a través del respectivo acuerdo que para efecto expida el Ministerio del Trabajo. En cambio, el COTAD, en el artículo 359, al hablar de los servidores de libre nombramiento y remoción, indica que serán designados por la máxima autoridad ejecutiva del respectivo nivel de gobierno. Ojo, si es la máxima autoridad ejecutiva del nivel de gobierno, hablaríamos en el caso de los gobiernos provinciales del prefecto, en el caso de los gobiernos cantonales del alcalde, de los gobiernos parroquiales el presidente de la junta parroquial. En consecuencia,
Si el origen de designación de los servidores es la máxima autoridad del respectivo hogar, no puede otorgarse la facultad de destituirlos al órgano legislativo, es decir, tiene que ser en el mismo origen de donde nació, es decir, del Ejecutivo, el que tenga esta facultad. Yo sé que van a haber más observaciones, más sugerencias, que todas serán bienvenidas, porque lo que se pretende es fortalecer el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización con las nuevas competencias que se vienen asumiendo para efectos de que no haya duplicidad de funciones y tampoco haya pretensión de usurpar funciones o competencias de otro nivel de gobierno. En ese sentido, haremos oportunamente llegar las que creamos oportunas, sin embargo, creemos que estas podrían ser consideradas. Gracias, señor presidente y colegas asambleístas, por permitirme expresar este criterio en cuanto a las reformas del COTAD. Señor secretario.